el espectro electromagnético. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué corresponde ese espectro electromagnético? Bueno, el espectro electromagnético es esto que nosotros vemos acá en pantalla. Fíjense muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué característica podemos analizar de primera mano? Lo primero es que estamos clasificando las diferentes energías, ¿sí? Las diferentes ondas, perdón, en función de la energía. Y eso corresponde a las ondas de radio, que serían las de más baja energía. Luego tenemos el caso de las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué ocurre con este espectro electromagnético entonces? Lo que se denomina las ondas de radio, para poder empezar con las ondas de menor energía. Al ser las ondas de menor energía, bueno, definitivamente han sido caracterizadas o catalogadas como de poco impacto en lo que pudiese ser la salud de las personas. Sin embargo, es muy importante resaltar que obviamente el caso de las ondas de radio está en continua evaluación, sobre todo por su uso eh, cada vez mayor a nivel de los diferentes tipos de tecnología. ¿Sí? Recordemos que tenemos, por ejemplo, ondas de radio de muy baja energía, que obviamente son, por ejemplo, el caso de que también tienen baja frecuencia, tienen una gran longitud de onda, y en este caso son, por ejemplo, las que podemos utilizar a radio de gran alcance. Luego tenemos las de radionavegación, las de radio de onda media o de onda corta, después tenemos el caso de la televisión o del radio, incluso después tenemos el radar, una parte de la telefonía móvil, ¿sí? El caso del LAN, incluso todo el tema, digamos, de radares con las ondas de radios de súper alta frecuencia o de extremadamente alta frecuencia. En cualquier caso, eso corresponde a ondas de radio que nosotros tenemos en esta disposición del espectro electromagnético. Pero bien, ¿qué pasa con este tipo de ondas? ¿Dónde las podemos utilizar? En el caso del servicio de salud o del caso clínico, las ondas de radio a veces se confunden con lo que pudiesen ser las ondas de ultrasonido. Mucha atención con esto. Ya les había adelantado que las ondas de ultrasonido no son ondas electromagnéticas, por lo tanto no están en este espectro. Entonces, las ondas de radio, nuestro cerebro a veces conecta radio con sonido, sonido, eco, tal, entonces eco, ultrasonido está allí. Y no, nada más alejado de la realidad. Si las empleamos, y las empleamos precisamente en el caso de la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, recuerden que aquí estamos forzando a que los átomos de hidrógeno estén en una determinada posición a partir de la aplicación de un campo magnético muy intenso, y esto forza entonces a que esos átomos de hidrógeno que están en nuestro cuerpo tiendan nuevamente a su posición de equilibrio, y ellos lo hacen emitiendo una onda de radio, la cual registramos a partir de las antenas que colocamos en el paciente y que por lo tanto después traducimos en una imagen desde el punto de vista anatómico. Entonces, muy importante tener en cuenta este aspecto. Luego de ello tenemos el caso de las microondas. En el caso de la radiación de tipo de microondas, todos los hemos utilizado, y la más común, por supuesto, el horno de microondas. El horno de microondas, ya aquí, fíjense que tenemos tanta energía que puede lograr producir el calor. Es decir, podemos lograr excitar esas moléculas, ponerlas a vibrar, y producto de esa vibración en las moléculas, generamos entonces, obviamente, un incremento en la temperatura. Y por ello es que podemos comer comida caliente gracias al microondas. Entonces, no confundamos el hecho de que estas ondas de baja energía no repercuten o no representan ningún tipo de efecto. Por el contrario, tienen un efecto, en el caso de las microondas, la generación de calor. Lo que ocurre es que todavía no estamos produciendo un daño a nivel estructural del átomo o generando una alteración de manera significativa dentro de lo que pudiese ser el átomo o la molécula. Entonces, muy importante tener esta apreciación en la mano. Muy bien. Si seguimos con parte de este caso del espectro electromagnético, bueno, el caso sí, efectivamente, de las microondas están en un rango entre 300 MHz y 300 GHz. Muy importante tener
en cuenta este aspecto. Sin embargo, en el caso de los estándares de la Unión Europea, fíjense que esto va desde 1 GHz hasta 300 GHz. Entonces, por eso es que a veces hay algunas ondas, por ejemplo, que las caracterizan en el caso de microondas o que las caracterizan en el caso de radio. Dependerá, por supuesto, de la valoración que se haya tenido en un determinado país. Sin embargo, desde 300 MHz hasta 300 GHz, y ya sabemos que en el caso europeo de 1 GHz a 300 GHz. Esto para que lo tengamos sobre todo en cuenta a la hora de tener algunos números en mente en términos de eh, cuál sería esas frecuencias de caracterización. Ahora bien, luego de estas microondas tenemos lo que sería la radiación de tipo del infrarrojo. Ahorita, más recientemente, con todo lo que ocurrió con el tema del COVID, hemos visto que han surgido una serie de termómetros infrarrojos y también ha generado una alarma generalizada de que mataba neuronas y que generaba un daño, etcétera, etcétera. Recordemos que en el caso particular de este tipo de termómetro, sencillamente hemos estado utilizando, ¿sí?, el termómetro como un receptor. Y aquí lo importante de comprender el caso del infrarrojo. El caso del infrarrojo, este tipo de radiación nosotros la atribuimos a lo que sería el calor. Entonces todos nosotros evidentemente emitimos calor, emitimos radiación del infrarrojo. Entonces no es el termómetro quien apunta o emite radiación, sino que recibe esa radiación y la traduce a partir de la escala y de la caracterización que se tiene, de la calibración que se tiene, entonces establece la temperatura corporal que pudiéramos allí tener. Entonces todo cuerpo vivo, por ejemplo, en el caso de nosotros, obviamente emite calor y por consiguiente emite radiación de tipo del infrarrojo. En el caso de algunas series de televisión o de algunas películas, ustedes se acordarán de películas en donde aparecía, por ejemplo, un determinado actor seguido por, qué sé yo, por un extraterrestre, y el extraterrestre podía solamente hacer una evaluación de punto de vista del infrarrojo. Bueno, ciertamente lo que está registrando allí es que puede estar viendo solamente ese tipo de radiación en términos de calor. También lo veíamos, por ejemplo, en el caso de los Marines, cuando los Marines están analizando, están buscando a alguien y lo quieren capturar y llegan de noche, etcétera, y tienen una visión que no es la visión nocturna, sino que tienen una visión en donde podemos ver las señales de calor. Bueno, efectivamente es a partir de este tipo de visores nos permiten hacer una valoración de este tipo de radiación. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos acá lo que consideramos como la luz visible. Esta parte de la luz visible, fíjense ustedes que es bien llamativa. Nuestros ojos solamente pueden ver de todo el espectro, de todas esas ondas, solamente podemos ver los colores que analizamos en el arco iris y por supuesto la de grandes colores que está en el medio entre ellos. Pero no podemos ver más allá. Así, por esto lo denominamos luz visible, porque de todo el espectro es la única área, las únicas energías que nosotros podemos ver. Es muy importante concientizar y analizar que la radiación de tipo de la luz visible es lo que corresponde a que cada color tiene una energía particular. Si todos los colores tuviesen la misma energía, por lo tanto hubiésemos un solo color, cosa que no ocurre. Entonces, a cada color le asignamos una energía y por consiguiente una longitud de onda. Por ello es que podemos ver, por ejemplo, que el caso del color, por ejemplo, del violeta, tiene una longitud de onda entre 380 y 450 nanómetros, el caso del azul entre 450 y 495 nanómetros, el verde de 495 a 570, el amarillo de 570 a 590, el naranja de 590 a 620 y finalmente el rojo entonces de 620 hasta 750 nanómetros. Entonces, muy importante comprender que de todo ese espectro, eso es lo único que nosotros podemos ver y observar con nuestra vista. Luego de ello, tenemos lo que conocemos como la radiación ultravioleta. Y en el caso de radiación ultravioleta, ustedes recordarán lo que más a uno le llama la atención es, por supuesto, el sol. Sabemos que el sol emite radiación de este estilo. De todas formas, el sol emite muchísimos tipos de radiación. Lo que ocurre es que a nivel de la superficie terrestre, ya atenuado por todas las interacciones que ocurren
a nivel de nuestra atmósfera, de todo lo que está pasando allí. Por supuesto, la radiación ultravioleta es una de las que más nos afecta a esta distancia también del Sol. Sin embargo, muy importante entender que el Sol emite en todo este rango de energías que ya hemos hablado y de las que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, el ultravioleta definitivamente uno de los ejemplos más típicos es el caso del Sol. En el caso clínico, la radiación de tipo del ultravioleta la utilizamos, por ejemplo, en aquellos pacientes que nacen de manera prematura, ¿sí? Esos pacientes pediátricos prematuros, los colocamos en una camita y les colocamos una lucecita que parece violeta. Bueno, precisamente ocurre que ahí estamos eh, produciendo un aumento en lo que sería la producción de melanina y de esta manera entonces ayudamos a que ese bebé, digamos, pueda salir con bien de las unidades de cuidados intermedios o de cuidados intensivos, o en el caso, por ejemplo, de las unidades críticas, en el caso de pacientes pediátricos neonatos, en el caso de neonatos que vengan con algunas complicaciones. Pero también es importante, ¿sí? Y lo ha establecido así la Organización Mundial de la Salud, la OIEA, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, por supuesto que la emisión por mucho tiempo y por consiguiente el prestarnos a una exposición prolongada de radiación ultravioleta puede conllevar a cáncer de piel ante exposiciones prolongadas. Esto es muy importante, sobre todo en el caso de aquellas zonas en donde se tienen esas camas solares, ¿sí? Esas camas de bronceado. Son sumamente complicadas porque, bueno, se le hace muy poco control de calidad, muy pocas verificaciones constantes que garanticen la seguridad de quienes la utilizan. De allí la importancia de tenerlo bajo resguardo. Sin embargo, si ustedes también se dan cuenta de ese tipo de camas, por ejemplo, se podrán ver que para poder acostar a la paciente le dan unos anteojos, pero esos anteojos son plomados precisamente para disminuir lo que pudiese ser la exposición de radiación ultravioleta a nivel del cristalino. Entonces, bien importante comprender que ya a nivel de la radiación ultravioleta tenemos tanta energía que podemos provocar daños a nivel biológico. Por esta razón, es a partir de la radiación ultravioleta que nosotros hablamos de la siguiente clasificación, que es radiación de tipo ionizante y radiación de tipo no ionizante. Cuando hablamos de no ionizante, nos referimos a toda la que acabamos de hablar, es decir, ondas de radio, el caso de las microondas, el infrarrojo, la luz visible y una parte del ultravioleta. La ultravioleta A, a pesar de que a partir del B es que podemos llamar ese límite, sin embargo el ultravioleta es ese rango o esa frontera intermedia, ¿sí? Para poder definir lo que es radiación de tipo no ionizante y ionizante. Cuando hablamos de no ionizante, no pueden provocar iones cuando interactúan con la materia, es decir, no puedo alterar la composición eléctrica del núcleo, no genero una irrupción o saco un electrón de ese núcleo, por lo tanto, puedo generar algún tipo de daño, pero no logro producir una afectación y por lo tanto una producción de iones, cosa que sí ocurre a partir de la radiación ultravioleta en adelante. Ahora bien, luego tenemos lo que conocemos como los rayos X y la radiación de tipo gamma. En el caso de los rayos X, muy conocida por todos nosotros, ya que bueno, es nuestra principal fuente, digamos, de actividad laboral en el caso de radiodiagnóstico. En el caso de rayos X, obviamente lo utilizamos para todos aquellos equipos emisores de radiación que utilizamos en el caso de imagenología. Entiéndase rayos X, el rayos X móvil, el fijo, el equipo telecomandado, el equipo de arco en C, los equipos de hemodinamismo intervencionismo, es decir, esos arco en C fijos, de igual forma el mamógrafo, el tomógrafo, e incluso el equipo de densitometría. Si bien es cierto, hasta 1996 podíamos tener equipos que emitían rayos X o equipos que disponían de fuentes radioactivas. A partir de 1997, todos los equipos que salieron en funcionamiento son emisores solamente de rayos X. Entonces, rayos X obviamente es nuestra parte neurálgica y es lo que vamos más a analizar a lo largo de todo el curso. Luego tenemos el caso de la radiación de tipo gamma, que lo vamos a descubrir y analizar con mucho detenimiento en el próximo capítulo, pero sí es importante considerar que la radiación de tipo gamma es un tipo de radiación electromagnética generalmente proveniente de elementos radiactivos, es decir, elementos que son inestables en su núcleo.
Por lo tanto, a diferencia de los rayos X, en donde pudiese haber una interacción de una partícula con el campo eléctrico del núcleo o un salto de electrones en diferentes órbitas, cosa que veremos con mayor análisis en el caso de interacción de la radiación con la materia, en el caso de la radiación de tipo gamma, proviene bien sea de elementos radiactivos que emiten desde su núcleo ese tipo de radiación o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. En cualquier caso, estamos emitiendo a partir de allí, ¿sí?, un tipo de radiación que es altamente energética. Muy bien, dicho todo esto, entonces damos por culminado lo que sería el análisis del espectro. Esto no quiere decir que no lo vamos a abordar a lo largo del curso, todo lo contrario, lo abordaremos y vamos a estar muy pendientes de esta gráfica. Yo creo que esta es una de las láminas más importantes, ya que definitivamente nos va a permitir entonces analizar todos y cada uno de los procesos que ocurren efectivamente a lo largo de todo el curso. Muy bien, pero pasado este tema del espectro, una vez analizamos el espectro, tenemos que pasar entonces a lo que sería, digamos, cómo vemos nosotros el universo, cómo, a través de qué podemos nosotros analizar el universo. Y es que una misma foto la podemos ver de diferentes maneras, dependiendo de los detectores que nosotros utilicemos. De aquí que nosotros podemos ver una galaxia con los lentes del infrarrojo, o con los de rayos X, o los de rayos gamma, o la luz visible, o las ondas de radio. Y cada uno de estos lentes nos va a permitir una visión completamente distinta de lo que nosotros podemos ver o analizar con otro tipo de lente. Entonces, tengamos muy en cuenta que un determinado objeto, por ejemplo, en el caso del espacio, en el caso de esos cuerpos celestes macro, pudiéramos tener diferentes fotos de un mismo objeto y, por consiguiente, diferentes consideraciones, diferentes análisis. Esto es parte de lo que utilizamos en el caso de la astrofísica para realizar los análisis cualitativos de estos determinados astros. Muy bien, ya habiendo pasado lo que tiene que ver con el caso de la radiación, digamos, del tipo electromagnética y por consiguiente lo que es el espectro, las ondas electromagnéticas, pasamos a lo que sería la radiación corpuscular. En el caso de la radiación corpuscular nos referimos a corpúsculos, por lo tanto a partículas, y en este caso, fíjense, a diferencia de las ondas electromagnéticas, aquí sí tenemos masa, carga y energía. En este caso vamos a disponer, por supuesto, de partículas subatómicas que van a poder entregar su energía, ¿sí?, en el choque con otras partículas o con otros átomos, y la radiación ligada a partículas suele tener un origen en la inestabilidad de los núcleos de esos determinados átomos. Sin embargo, a diferencia de las ondas electromagnéticas, como bien ya lo dije, sí vamos a tener ahora sí un cuerpo con masa, con carga, con energía, por lo tanto ocupa una determinada región del espacio. Después también tendremos la consideración de que yo puedo tener, por ejemplo, conglomerados, no solamente electrones, protones y neutrones. Puedo tener el caso de un positrón, que es la antimateria del electrón, que veremos con más detenimiento en el caso de radioactividad. Puedo tener un conglomerado de protones y de esta manera configurar lo que serían las partículas alfa. Es decir, tengo entonces, en cualquier caso, radiación corpuscular, nos referimos efectivamente a partículas.